Bien, traders. Entonces, en la clase pasada estuvimos viendo hasta la página 36 de nuestro seminario intensivo de chartismo. Entonces, el día de hoy vamos a continuar. Recuerden que estamos a la mitad de lo que vendría siendo este seminario. Yo creo que nos quedan una clase más o dos, una o dos clases más para terminarlo. Hoy vamos a avanzar lo más rápido que podamos, pero sin saltarnos los pasos y quiero que todo esto quede claro, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a empezar a ver patrones, ¿sí? Patrones en las gráficas, ya que tienen que ver con estructuras y patrones. Entonces, hoy vamos a ver cuña alcista. Una cuña alcista es una figura de cambio de tendencia de alcista a bajista. Así se producen este tipo de cambios de tendencia, que la cuña se produce en una tendencia alcista, ¿sí? Pero generalmente este tipo de formaciones se producen cuando el mercado viene cayendo y luego hace un retroceso para seguir cayendo, ¿sí? Generalmente esas son las figuras que vamos a estar viendo hoy. Se forman cuando los precios se encuentran entre dos líneas convergentes que se acercan a medida de que pasa el tiempo. Su aspecto nos haría pensar que nos encontramos delante de una figura alcista, pero el resultado es bastante engañoso a la vista. ¿Por qué? Porque la cuña luego rompe a la baja, ¿no? Entonces, las principales características son las siguientes. Tenemos la línea superior, que es la línea de la cuña, actúa como resistencia y se forma como mínimos por dos picos, ¿sí? Siempre recuerden de que las líneas de tendencias tienen que tener al menos dos puntos de contacto para que podamos conectar dos puntos, esta línea. Y luego tiene que tener un tercer punto más para poder validar que esa línea de tendencia es una línea de tendencia o es también una línea de tendencia junto con una resistencia. Entonces, Sí, mejor si son tres. en la mesa de la sala. Es que sí, la otra ya se acabó.
Ok, ok. Ahora sí, estamos grabando nuevamente. Entonces, el día de hoy vamos a ver la cuña alcista. ¿Sí? En este caso es una cuña. Alcista es una figura de cambio de tendencia de alcista a bajista y se forma cuando el precio se encuentra entre dos líneas convergentes que se acercan a medida de que pasa el tiempo. Su aspecto nos haría pensar que nos encontramos delante de una tendencia alcista, pero el resultado realmente es bajista. Entonces, las principales características de este tipo de cuñas son la línea superior de la cuña actúa como resistencia y se forma como mínimo, se forma con dos picos. Siempre tiene que tener como mínimo dos puntos de contacto, o sea, uno, dos, y si tiene tres, muchísimo mejor. ¿Sí? Entonces, eh, si son tres, como le decía, mejor, y si son cada vez mayores, como por ejemplo, punto A tiene un alto, el punto B es un alto más alto que el anterior, y el punto C es el punto más alto que el anterior, ¿sí? Por eso es una línea de tendencia con una connotación de resistencia, pero esta resistencia va ascendente. ¿Sí? Entonces, la línea, vamos a pasar a explicar lo que vendría siendo la línea inferior. Esta línea inferior actúa como un soporte, y tenemos claramente aquí el punto de contacto, el D y el E. Entonces, esta línea inferior actúa como un soporte y al igual que la resistencia, se forma como mínimo con dos toques o con dos picos que vendrían siendo con puntos de contacto. Mejor si son tres, y que cada vez estos puntos de contacto sean mayores. En este caso tenemos el punto D, que tiene un bajo, el punto E, que tiene un alto más alto, y el punto F, que en este caso es un punto donde hubo un quiebre, pero también es alto, más alto que el anterior. ¿Sí? Entonces, al ser un patrón de cambio de tendencias, tiene que existir una tendencia anterior, por supuesto, y esa tendencia anterior la vamos a pasar a explicar en este momento. Las dos líneas tienden a convergir en un vértice y cada vez estas líneas están más juntas. Esto quiere decir de que hay una compresión del precio. Al irse juntando, hacen que el precio tenga un rango de movimiento cada vez más pequeño. La rotura del soporte se produce cuando el precio rompe con claridad la línea y aquí es donde podemos encontrarnos con un pullback, el más conocido pullback. Tenemos que estar seguros de que se rompe el soporte, o sea, la parte de abajo del contacto de la línea de tendencia, antes de poder tomar una posición corta. En este caso corta, se entiende que es a la baja, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en el punto F, ¿sí? Siempre y cuando nosotros tengamos una posición o tengamos esta formación en visto y el precio llegue a la parte de abajo de nuestra línea de tendencia, como el punto de contacto F, vamos a ver que en toda esta zona que está aquí, cada vez hay menos volumen, ¿sí? Hay muy poquito volumen. ¿Por qué? Porque se está comprimiendo el precio. No está haciendo demasiados desabruptos el mercado, pero cuando finalmente lo rompe, recuerden que siempre tiene que romper una zona ¿con qué? Con cuerpo de vela, ¿sí? Siempre tiene que romper con cuerpo de vela, en este caso es una vela roja, y también tiene que romper acompañado de un volumen. Acá es donde entra también el análisis de volumen, porque esto tiene que romper con cuerpo de vela y con volumen. Recuerden eso, por favor. Vamos a pasar a ver esto en una gráfica real para que vean cómo es que se ve esto en un ejemplo de una gráfica real. La siguiente foto muestra una cuña alcista del índice Dow Jones utilizando un gráfico en temporalidad diaria. Claramente vemos que nosotros tenemos una tendencia, en este caso, nuestra tendencia es alcista, ¿sí? Tenemos una clara tendencia alcista. Entonces, dentro de esta tendencia, al final de nuestra tendencia, vamos a empezar a ver una compresión en el precio, no vamos a ver altos más altos, y también vamos a ver muy poco volumen, ¿sí? Dentro de ese poquito volumen que nosotros vamos a encontrar, vamos a tener que buscar ¿qué? Vamos a tener que buscar primero de que el precio se esté comprimiendo, de que esté muy cerca de la convergencia, o sea, del vértice. A veces ni siquiera rompe acá, a veces toca muchas veces, el precio se comprime muchísimo hasta llegar al final
y ya luego toma la decisión de caer, ¿sí? En este caso, hubo una ruptura en el precio, rompió con esta vela que tiene una mecha aquí, esa es la vela con la que rompió, el precio llegó hasta acá abajo, hizo un pullback, apoyando nuevamente en el punto de ruptura, en el punto de inflexión que vendría siendo esta resistencia, y lo que venía siendo soporte, nuestra línea de soporte la convierte en resistencia para finalmente colapsar, ¿no? Eso es lo que hace la acción de precio y el precio cada vez que nosotros nos encontramos con esa figura. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo. Vamos a hablar de una cuña bajista en este caso. La cuña bajista son figuras de cambio de tendencia de bajista a alcista. Al igual que ocurría en el caso anterior, se forman cuando el precio se encuentra entre dos líneas convergentes que se acercan a medida de que pasa el tiempo. A pesar de tener una forma bajista, tiene connotaciones también alcistas. Vamos a ver la explicación técnica de esto. Las principales características son: la línea superior de la cuña actúa como una resistencia y se forma como mínimo con 2 puntos o con 2 puntos de apoyo o con 2 picos, mejor si son 3, por supuesto, y estos picos tienen que ser cada vez menores, ¿sí? La línea inferior actúa como un soporte, que vendría siendo nuestra línea de abajo, y al igual que la resistencia se forma como mínimo con 2 picos, y como siempre, si son 3 y si son 4, también mejor, y que cada vez sean mayores, o sea, puntos más altos. Entonces, esto, al ser un patrón de cambio de tendencia, tiene que existir una tendencia anterior, al igual que la figura pasada. Siempre tenemos que venir de una tendencia. En el caso anterior era una tendencia alcista, en este caso tiene que ser una tendencia bajista. Vamos a ver que la rotura de la resistencia se produce cuando el precio rompe con claridad la línea de tendencia, y aquí vamos a poder encontrar también un pullback hacia arriba. Tenemos que estar seguros de que se rompe esa resistencia antes de tomar la posición larga. Larga se entiende por long, ¿sí? Una posición al alza. Y en la imagen que vamos a ver a continuación tenemos un pullback y tenemos dos posibles puntos de entrada, que vendría siendo el F y el F1. Vamos a verlo directamente en la gráfica para no ver tanta teoría. Entonces, en esta siguiente gráfica nos vamos a encontrar con un ejemplo también del Dow Jones en un gráfico horario, y el precio rompe por arriba de la cuña bajista e inicia la subida. Finalmente tenemos, como siempre, venimos de una tendencia. Si es correcto, esta tendencia es una tendencia claramente bajista, donde cada vez que toca la parte de abajo del canal, de la cuña, se impulsa al alza, y cada vez que toca la parte de arriba de la cuña, se impulsa a la baja, cada vez que toca la parte de abajo, se impulsa al alza, y así sucesivamente, ¿sí? Estos son las cantidades de toques. Aquí tenemos un toque número 1, toque número 2, toque número 3, y bueno, por allá arriba hay un toque, que es donde se inicia esta línea de tendencia. Acá tiene 2, acá tienes 3, y finalmente acá tienes 4, y acá tienes la ruptura. Dentro de esta ruptura, cuando se produce claramente esta ruptura, siempre hay un pullback. Vean esto, rompe, en una temporalidad menor seguramente ha quedado una vela por ahí encima, se produce un retroceso, pullback a la zona, lo que era resistencia, ahora lo toma como soporte, y finalmente rompe al alza, ¿sí? Rompe al alza a esta zona, justo a esta zona de resistencia. Entonces, lo que nos espera luego, nuevamente, es en alguna de estas zonas poder montarnos para seguir al alza. Eso es cuando se detecta una formación. Si no entraron desde acá abajo, por alguna razón no entraron, ustedes van a entrar en los pullbacks, ¿sí? Bien, vamos a hablar del siguiente patrón. El siguiente patrón se llama suelo redondeado, o como más le conocen, una sopera, ¿no? Se trata de una figura de cambio de tendencia de bajista a alcista, producida por el agotamiento de las fuerzas vendedoras, y tiene un lento aumento de las compras. Es un proceso de larga duración. Realmente créanme que esto es un proceso de muy larga duración.
Esto dura de meses a años incluso, ¿sí? Pero a su vez es un patrón de muy alta fiabilidad cuando ocurre dentro de la gráfica, ya que se basa en un giro de tendencia primaria del activo. Es una figura llamada de acumulación, más conocida como las famosas acumulaciones. En algunos manuales la podemos encontrar con el nombre de sopera. A lo largo de la figura se puede observar un claro paralelismo entre la curva de las cotizaciones. En este caso, el volumen, al ascender los precios para poder formar el suelo redondeado, desciende también el volumen que se está negociando en toda esa zona de acumulación, ¿sí? Recuerden de cuando es una zona de acumulación, es una zona realmente, esto se ve así, la formación se ve así, pero cuando estamos en la parte de abajo, no tenemos tanto volumen, tenemos poquito volumen. Por eso es que quiero decir aquí que el volumen, al ascender los precios para poder formar este suelo redondeado, finalmente tiene que bajar muchísimo el volumen de la negociación para que se forme ese valle en la parte de abajo. Entonces, cuando baja este volumen de negociación, pudiendo llegar a niveles realmente muy bajos, incluso bajos mínimos históricos, cuando los precios comienzan a repuntar, el volumen aumenta en las mismas proporciones. Al ser una figura de larga duración, la solemos encontrar en gráficos semanales o en gráficos mensuales. Una vez iniciado el ascenso de las cotizaciones, daremos por concluida la figura cuando el precio alcanza la profundidad de la figura de la sopera, y al tratarse de una figura lenta, porque esto pasa en, como dijimos, en meses, incluso en años, el ascenso de los precios, nos encontraremos con bastantes correcciones técnicas dentro de la subida y una aproximación a los puntos más altos podría ser una de nuestras uno de nuestros indicios de que esto podría llegar a estar haciendo nuevamente un rompimiento de esta zona. La zona la vamos a ver marcada de esta manera. Tenemos, a continuación, vamos a observar este gráfico mensual de la cotización del Viscofan. Esto es otros mercados, tal vez no lo conozcan o tal vez sí, pero es un mercado, pues también es conocido, donde se aprecia la formación de la figura. Generalmente la formación de la figura la vemos así. Si esto viene de una tendencia alcista, llega a su máximo histórico, luego se presenta esta forma de cuchara, esta forma de U, de sopera, y va acompañado de cada vez menos volumen, ¿sí? Cada vez menos volumen, y luego el incremento también se va viendo conjunto con la curva, se va viendo el volumen. ¿Sí? Entonces, así se vería esto en una gráfica real. Bien, tenemos punto más alto, el precio cae y hace esta forma de U, llegando otra vez al mismo punto, ¿sí? Generalmente, ahora no lo estamos viendo, pero siempre que va a romper al alza, luego que llega otra vez al mismo punto, tiene un retroceso. Este retroceso siempre es un canal, ¿sí? Siempre va a ser un canal. Veamos cómo se comporta el volumen en esta zona, ¿sí? El volumen es muy alto, el volumen cada vez empieza a ser picos más bajos, ¿sí? Aquí tenemos picos más bajos en el volumen y aquí tenemos el acompañamiento del precio junto con ese volumen. Tenemos muy poquito volumen en esta zona, aquí tenemos un volumen muy plano realmente a comparación de los que están acá y de los que están a la izquierda y a la derecha, y luego cuando el precio empieza a incrementar, su valor empieza a irse al alza, los volúmenes, los niveles de volúmenes también empiezan a incrementar al alza, ¿sí? Entonces esto se ve también así, de esta manera. Bien, en este caso vamos a ver un techo redondeado que vendría siendo una figura muy parecida a la anterior, pero es
es invertido, ¿sí? Entonces, al contrario del caso anterior, se trata de una figura de cambio de tendencia de alcista a bajista, producida por el agotamiento de las fuerzas compradoras y lento aumento de distribución, y al igual que la anterior, se produce muy lentamente, ¿sí? Recuerden de que, una, todo lo que es por debajo de la gráfica es acumulación. Y todo lo que es por arriba de la gráfica se llama distribución, ¿sí? Para que empiecen a manejar muy bien esos conceptos y entiendan que cuando yo digo está consolidando, está distribuyendo, ya sabemos que si distribuye es porque está ahí arriba. Entonces, como en la mayoría de las figuras chartistas, cuando más le cueste y más tiempo tarde en darse la vuelta, más fiabilidad va a tener. Es muy importante que el techo redondeado se forme. Perdón, se me corrió la pantalla. Ok. En este caso, los volúmenes son muy irregulares, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de una distribución y suelen dispararse cuando la curva de cotizaciones ya ha entrado en clara tendencia bajista, ¿sí? Los volúmenes bajistas, obviamente. El volumen de negociación suele adoptar forma de U, es decir, puede producir una forma inversa a la curva en las cotizaciones, ¿sí? Por eso lo vamos a ver con una forma de cúpula a la parte de arriba de las cotizaciones. Como en la mayoría de las figuras chartistas, cuando más le cueste y más tiempo tarde en darse la vuelta, más fiabilidad va a tener. Y es muy importante que el techo redondeado se forme al final de una tendencia alcista clara que se, que se perdería. Bueno, esta tendencia clara va a perder su validez si se forma dentro de las tendencias laterales, en este caso, ¿sí? En realidad, esto se tiene que formar en la cúpula, en la cúspide de una tendencia alcista. Esto no lo vamos a ver en el medio de una tendencia, aquí en el medio, y que el precio siga subiendo y que el precio siga subiendo. No lo vamos a ver en el medio, ¿sí? Lo tenemos que ver hasta el final de una tendencia, siempre hasta el final. Una aproximación podría ser la siguiente, ¿sí? El volumen en esta zona siempre va a ser irregular, como dice puede ser alto, bajo, es que realmente aquí es donde los participantes del mercado se están deshaciendo del capital, ¿sí? Entonces van a intentar hacer muchas cosas antes de eso, por eso el volumen es irregular. Vamos a ver este ejemplo dentro de la cotización. Este gráfico es de la cotización de Telefónica en velas semanales. Vean cómo tenemos una clara tendencia alcista y finalmente, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos esta forma. ¿Sí? Esta es la forma que encontramos en la gráfica. Es como una elipse, ¿no? Por más que por abajo haga mínimos más mínimos, haga un canal, de todas maneras, lo que se está formando aquí es esto, ¿sí? Y los altos, cada vez, si tiene un alto, generalmente va a tener un alto en el medio, que es el alto más alto, y los demás altos van a ser cada vez más bajos, ¿sí? Y eso acompañado del volumen. Si ustedes ven el volumen que hay acá con el volumen que hay acá, no es tanto. De hecho, ni siquiera el volumen es tan alto. ¿Mm? Y luego acá tenemos mucho volumen bajista, en este caso, porque se produjo este colapso, y luego tenemos mucho volumen alcista, porque también se produjo esa ruptura. ¿Mm? Y luego, en toda esta zona, ni siquiera hay tanto volumen en la gráfica y acá el precio está subiendo como loco, ¿sí? Por eso es que el volumen se ve bastante irregular. Bien, vamos a pasar a explicar otra figura muy conocida, que de hecho es una figura que se dio en Bitcoin antes del colapso que dio. Es una figura, se llama diamante. El diamante es una figura de cambio de tendencia muy poco habitual y de difícil interpretación.
En la mayoría de los casos se produce en tendencias alcistas y cuando se cumple esta figura se producen caídas muy bruscas de la cotización. Y esto se lo voy a también mostrar con un gráfico de Bitcoin porque es lo que ha ocurrido en estos momentos. El volumen suele ser muy irregular también, pero si se produce un aumento de este volumen en el momento de la ruptura, la figura gana mucha fiabilidad, o sea que va a romper y va a romper a la baja en este caso. Técnicamente se dibuja cuando el precio en su movimiento lateral, vamos a ver cómo abarca esta forma como si fuera un rombo. Miren, esto se ve muy parecido a esto, ¿sí? Realmente es una de las figuras más difíciles de poder encontrar y más difíciles de poder interpretar por la irregularidad que tiene la gráfica. Realmente vamos a encontrar irregularidades en todos los sentidos. Vamos a pensar que esto va para arriba, sí, vamos a pensar que esto cae, sí, van a empezar a pasar muchas cosas. Entonces, a continuación vemos una figura, esta figura de diamante, en la cotización del Standard Poor's 500 en el gráfico semanal, ¿sí? Cotización del SP 500 y fíjense en su figura, que es como un rombo, y finalmente el precio colapsa. Vamos a ver esto traducido a lo que pasó con Bitcoin. Me voy a detener un minuto para poder mostrar esto. Mientras yo estaba haciendo este tutorial, este PDF, empecé a revisar las gráficas y me di cuenta de que esto estaba pasando con Bitcoin hace semanas. Permíteme que ando abriendo el TradingView, ¿eh? Bien, como les decía, aquí tenemos una figura, es una figura de diamante en la cotización de la gráfica de Bitcoin. Es una figura muy difícil de interpretar, realmente, y muy irregular, pero es una figura que se da muy pocas veces. Por eso esto se produce en máximos históricos. Generalmente, por eso es muy difícil de encontrarlas, porque pues mucha gente en estos momentos no está en el mercado. Sí, hay mucho retail que ya se ha salido del mercado. Entonces, si ustedes se fijan esa figura junto con esta, verán que es muy similar, ¿sí? El precio hace muchas irregulares, finalmente tiene una ruptura y lo mismo pasa en esta zona, ¿sí? Y tiene una ruptura. Y fíjense en lo interesante de esto es que también me acabo de dar cuenta de lo siguiente. Permítanme un segundo. Fíjense en el colapso que tuvo la cotización del Standard Poor's 500 y luego fíjense en la subida que tuvo. ¿Mm? Es algo pero muy parecido a lo que estamos viviendo en este momento con la cotización del Bitcoin. Pero muy parecido. No quiere decir que esto vaya a pasar, sí, pero es algo pero muy similar. Más que nada para que lo tengan en cuenta de qué es lo que puede llegar a pasar. Bien, continuamos con nuestra siguiente figura. Vamos a ver la figura abierta, ¿sí? Las figuras abiertas es la última figura de cambio de tendencia que vamos a tener en este momento y al igual que la anterior es una figura muy difícil de detectar y
que implica una gran volatilidad dentro del mercado. Puede darse en tendencias bajistas, pero en la mayoría de los casos se puede producir en tendencias alcistas, causando grandes bajadas en el precio del activo. Se parece mucho a un rectángulo, con una diferencia que el vértice se forma al principio de la figura. Los precios van marcando máximos más altos y mínimos cada vez más bajos. Para que esta figura tenga fiabilidad, se tiene que producir al menos 4 puntos de contacto, al menos 4 puntos de contacto, ¿sí? La señal de entrada se produce con la ruptura de la línea que une estos mínimos, y el volumen en esta figura suele ser irregular, ganando en importancia y por tanto en fiabilidad también con una rotura de la línea perpendicular que une estos mínimos, y esto lo vamos a pasar a ver en español en esta gráfica. Bien, acá vemos la figura abierta, ¿sí? El precio viene de una tendencia alcista, finalmente encuentra una resistencia, encuentra un soporte, y estos soportes cada vez son abiertos, ¿sí? Esto parece un cono, literalmente tiene altos cada vez más altos y tiene bajos cada vez más bajos, ¿sí? Hasta que finalmente se produce la rotura. Vamos a ver la cotización en este momento. Bueno, vamos a ver más bien cómo es que se ve en una gráfica real. En una gráfica real se vería de esta manera, ¿sí? El precio encuentra finalmente un alto, hace un punto de contacto, tiene 1, 2, 3, por arriba tiene, en realidad tiene 1, 2, esto es un movimiento muy natural que hace el mercado para sacar a las personas del mercado y tomar realmente una decisión muy importante, pero al final de cuentas, como la figura es abierta, lo que vamos a ver es que donde finalmente el precio colapsa, finalmente es en nuestra resistencia, ¿sí? O sea, no está haciendo nada raro. Lo único que sí se llama como abierta, ¿por qué? Porque está haciendo mínimos cada vez más mínimos. ¿Mm? Entonces, donde se produce la ruptura, siempre ustedes busquen el pullback, ¿sí? Siempre busquen el pullback. ¿Por qué? Porque el precio rompe, vuelve y finalmente colapsa muchísimo más, ¿sí? Es lo que hacen ese tipo de figuras. Y cuando suceden, son de muchísima fiabilidad. Bien, vamos a tratar en este caso una figura de continuación de tendencia. Vamos a hablar de los triángulos simétricos. En los triángulos simétricos son figuras de continuación de tendencia que nos indican que en la que le va a proceder. Se producen cuando los van siendo cada vez más altos. Si nos encontramos con un triángulo simétrico ascendente, la rotura se producirá hacia arriba. Y por el contrario, el descendente, la ruptura se producirá hacia abajo. Las características más comunes son, para su completa formación tiene que haber por lo menos siempre 4 puntos de contacto. ¿Pueden haber 3? Sí, pueden haber 3. Tal vez incluso hayan hasta 2, ¿sí? Pero si ustedes se van a temporalidades menores, ustedes van a ver que a lo mejor en temporalidades menores van a tocar varias veces como punto de contacto, ¿sí? Recuerden que en menor temporalidad siempre se observa más volatilidad. ¿Sí? Y también se observan más movimientos más abruptos que en temporalidades más grandes. El gráfico se ve en el macro, las cosas se ven muy diferentes. Entonces, el corte de la directriz se tiene que producir sobre los 3/4 del triángulo. Una vez rota esta directriz, la cotización tendrá como objetivo del recorrido la distancia que hay entre el vértice hasta el primer punto de contacto. También el volumen suele ser
se suele comportar de forma muy característica a esta formación. Cuando se está formando este triángulo, el volumen tiende a descender. En cambio, aumentará de manera importante en el momento del corte de la directriz, ¿sí? Aumentará el volumen, pero el volumen este aumenta a favor de la tendencia. Voy a cambiar mi pantalla porque estoy teniendo un problemita para poder compartir aquí algo. Bien. En este caso, vamos a ver nuestro triángulo de la siguiente manera. Tenemos punto de contacto, el precio viene de una tendencia bajista a alcista, tenemos punto de contacto número 1, punto de contacto número 2, y por debajo tenemos nuestro soporte, punto de contacto y punto de contacto, ¿sí? Este triángulo es de esta manera, esto lo vamos a ver muy seguido como figura de continuación que sea alcista, ¿sí? Vamos a ver máximos cada vez más bajos y vamos a ver mínimos cada vez más altos hasta que finalmente el precio se comprime, y cuando el precio se comprime demasiado, va a tomar la decisión de romper la zona de resistencia, y haciendo un pullback y finalmente yéndose al alza, teniendo como proyección siempre, esto es lo que yo les estaba diciendo, tenemos la misma amplitud del comienzo del triángulo, ¿sí? Supongamos que haya de esta zona de abajo, de la parte del soporte, a la resistencia, tengamos un 5% de recorrido dentro de la gráfica, la amplitud cuando rompe también va a ser exactamente de ese mismo por ciento, ¿sí? Esa misma cantidad en porcentaje. Así se ve esto en una gráfica real. Tenemos tendencia alcista, finalmente el precio encuentra un techo, encuentra un piso, que es nuestro soporte, techo, resistencia, piso, soporte, y miren lo que hace el precio. Rompe, vuelve a hacer el pullback a la zona y finalmente tiene la misma amplitud, ¿sí? La misma amplitud es la del comienzo de nuestra figura. En la anterior foto, como rotura se produjo al final de... Esto fue en el 2014, esto es una gráfica del 2014, es de hecho una de los ejemplos. Bueno, yo estoy buscando ejemplos en diferentes activos para poder identificarle mejor las zonas, y la verdad que me he tomado la tarea de revisar el mercado muy hacia atrás, porque a veces no se producen con demasiada exactitud en la actualidad, ¿no? Entonces, en el gráfico se puede observar con claridad los 4 puntos de toque A, B, C y D, y su punto de ruptura, que vendría siendo el E, y su objetivo final tiene el punto F, ¿sí? Tenemos el punto final ahí arriba. Y en la siguiente foto muestra la formación de un triángulo simétrico, en este caso es descendente, y un ejemplo real en la cotización del gas natural. Se las voy a mostrar a continuación. Esto es una figura descendente, es exactamente lo mismo. En este caso, la tendencia, recuerden que siempre tiene que venir de una tendencia anterior. En este caso, la tendencia tiene que ser bajista. Finalmente encontrar un soporte, punto A, punto C, bueno, punto A, B, en este caso porque son los soportes de abajo, A y B, y arriba tenemos las resistencias C y D, y cuando se produce la ruptura, que vendría siendo nuestro punto E, tiene como objetivo, o nuestra proyección, el mismo diámetro del comienzo de nuestra formación. ¿Mm? Esto se ve exactamente así. Esto es la gráfica del gas natural, y aquí vamos a poder ver que tenemos. Venimos de una tendencia bajista, el precio toca fondo, en este caso el fondo que tenemos en ese momento no es el fondo total, pero sí es el soporte, que seguramente anteriormente va a coincidir con otro punto de soporte importante dentro de la gráfica en otra zona. Entonces, sus
sus puntos de contactos, que vendrían siendo las partes de los soportes, la parte de abajo, son cada vez más altos. Y los puntos de contacto de nuestra resistencia son cada vez más bajos, formando esta formación con cada vez menos volumen. Recuerden de que cuando se comprime en la punta de la formación, siempre tiene poco volumen, ¿no? Y vean cómo se produce la ruptura. La ruptura es casi perfecta y el pullback es casi perfecto, ¿sí? Es impresionante. Rotura de la zona con cuerpo de vela, retrocede, hace el pullback, coincide con esta resistencia y finalmente el precio colapsa. Bien, ahora vamos a ver una de las figuras más comunes. Esto lo vemos constantemente dentro del mercado, se llama triángulo ascendente. El triángulo ascendente es una figura de continuación de tendencia muy fiable y muy fácil de detectar. Siempre se da en tendencias alcistas y se produce cuando el precio toma un descanso en su ascenso, en su subida. Para estar seguros de que se trata de un triángulo ascendente, tiene que haber 4 puntos de contactos, 2 máximos del mismo nivel y 2 mínimos, siendo el segundo mayor que el primero. El hecho de que los 2 máximos estén al mismo nivel hace que uno de los lados sea una línea recta. Resultado, una manera muy eficaz de romper esa resistencia. Al igual que con el triángulo simétrico, el anterior, el volumen tiende a incrementar de manera notable en el momento de la ruptura del precio en dirección alcista. Entonces, en este caso, ustedes van a ver un volumen que es de color verde. Dicha rotura suele producirse sobre los 3/4 de la formación. Una vez que se ha producido la ruptura, tendrá como objetivo el recorrido del triángulo, del comienzo del triángulo, ¿no? Y esto lo vamos a poder observar de esta manera. Bien, venimos de una tendencia alcista, el precio encuentra una resistencia, la próxima resistencia es de igual nivel que la resistencia anterior, pero lo interesante de esto es que los soportes son cada vez más altos, ¿sí? Si el soporte sería cada vez más bajo, las cosas serían muy diferentes, porque habría un cambio estructural, ¿sí? Pero los soportes tienen que ser cada vez más altos, entonces al ser cada vez más altos, nos está diciendo de que el precio no lo están dejando caer, ¿sí? Al contrario. Y la proyección que vamos a tener cuando rompe la zona, rompe y hace pullback, va a ser la misma proyección del comienzo de la formación, ¿sí? Aquí lo vamos a poder ver en el ejemplo real de la cotización del Dow Jones en el gráfico diario. Veamos. Veamos qué interesante. Tenemos esta gráfica, tenemos una fuerte tendencia alcista, en este caso, el precio finalmente, ¿qué hace? Encuentra su resistencia, colapsa, encuentra un soporte, tiene un soporte más alto que el anterior y sus resistencias son de igual tamaño y de igual nivel. Todo está en el mismo lugar. Ahora, fíjense con la exactitud con la que el precio hace su pullback. Con cuerpo de vela, rompe la zona, o sea, se asoma por arriba de la resistencia. ¿Y qué es lo que hace? Ruptura, punto de apoyo, que vendría siendo nuestro pullback, hace pullback en lo que era resistencia, se convierte en soporte y el precio impulsa al alza. Y como objetivo, ya sabemos de que la misma amplitud que tiene esta zona, la misma amplitud va a ser nuestro objetivo, ¿sí?
Bien, ahora vamos a ver lo contrario, triángulo descendente. El triángulo descendente también es una figura de continuación de tendencia muy fiable y fácil de detectar. Siempre se da en tendencias bajistas y se produce cuando el precio toma un descanso en su caída. Al igual que sucedía con el ascendente, con el ejemplo anterior, para estar seguros de que se trata de un triángulo, tienen que haber como mínimo 4 puntos de contactos, dos mínimos, y los dos mínimos tienen que ser del mismo nivel, ¿no? En este caso, el lado contrario. Ahora vamos a ver esta figura, el lado contrario. Como el anterior caso, el hecho de tener dos mínimos al nivel hace que uno de estos lados sea una línea de tendencia recta y el resultado de manera muy clara y eficaz de romper el soporte. Al igual que con el triángulo simétrico, el volumen tiende a incrementar de manera notable en el momento de la ruptura. ¿Sí? Vamos a ver la representación gráfica real en el caso de la cotización del euro, el JPI. Tenemos figura de triángulo descendente, la tendencia que teníamos anteriormente era tendencia bajista, ¿sí? Entonces el precio no hace más que bajar, encuentra soporte, encuentra una resistencia y nuestro próximo soporte es del mismo tamaño, al mismo nivel que el soporte anterior, pero la resistencia tiende a ser más baja, tiende a ser bajos más bajos, ¿sí? Altos más bajos, perdón. Esto es un alto y esto es un alto más bajo, corrijo. Luego, lo que vendría siendo la ruptura, para poder tomar como objetivo, como siempre, es la amplitud del comienzo de nuestra formación, lo mismo va a ser nuestro objetivo. Vamos a verlo dentro de la gráfica real, triángulo descendente en gráfica real. Así lo vamos a poder ver. Primer punto de contacto, segundo punto de contacto, en el mismo nivel que el soporte anterior, y nuestras resistencias cada vez con altos más bajos, ¿sí? Y la proyección de nuestra caída es la misma amplitud, lo mismo va a ser la ruptura. Y fíjense también cómo hace el pullback, ¿sí? No todos los mercados se comportan iguales, ¿sí? Hay mercados que se cumple mucho y muy bien este tipo de figuras y hay otros mercados que se cumplen similares y parecidos. Pero vean cómo hace la ruptura hacia abajo, se pasa muchísimo obviamente, pero en este caso tenemos un pullback, ¿sí? El precio de todas maneras, aunque sí haya roto esa zona, vuelve. Vuelve y liquida para un lado y liquida para el otro para finalmente tomar la decisión y la proyección como objetivo. Estos mercados son salvajes. Bien, ahora vamos a pasar a ver las banderas y los banderines. Esta es la familia de las banderas y de los banderines. Vamos a ver. Las banderas son otras figuras de continuación de tendencia y se dividen en dos grupos, los banderines y las banderas tradicionales. La bandera es una figura muy parecida a un canal. Normalmente se produce en un periodo corto de tiempo en el cual la cotización tiene una pendiente contraria a la tendencia existente. Si la tendencia alcista, la bandera, tendrá una inclinación bajista, por el contrario, si se produce en una tendencia bajista, la bandera tendrá una inclinación alcista. Normalmente aparecen después de una evolución brusca del precio, ya que representan las pausas que hace la cotización o la gráfica del precio en ese momento para poder continuar con la tendencia existente. El volumen tiene que ir acompañado también de la tendencia. Tiende a subir cuando los precios suben, por supuesto, esto es lógico, y bajar cuando los precios bajan, ¿sí? El volumen tiene que acompañar el movimiento de la gráfica. El objetivo del recorrido
lo encontramos en el propio mástil. Si desplazamos el mástil al lugar de la ruptura, nos indicará el precio objetivo. En el siguiente gráfico vamos a poder ver la bandera alcista en la cotización del Dow Jones en un gráfico diario y se puede distinguir con bastante facilidad el mástil luego de ver la ruptura. Vamos a ver ahorita la gráfica de la cotización. Venimos de una fuerte tendencia alcista, en este caso. Tenemos fuerza alcista con sus características de estructura de mercados muy características. Tenemos un alto, tenemos ruptura de ese alto, o sea, un alto más alto, tenemos un bajo y tenemos un alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, y finalmente el precio empieza a retroceder, ¿sí? Cuando el precio empieza a retroceder, se va a ver de esta manera, ¿sí? Se forma una bandera, pero esta bandera es diferente a los banderines. Esta bandera es como un canal, chicos, ¿sí? Es como la herramienta que yo les doy, es como un canal, ¿sí? No es triangular ni nada raro, es como un canal, literal. Y luego cuando se produce la ruptura de ese canal hacia arriba, hace pullback y como siempre sigue su camino. ¿Sí? Ahora vamos a ver el banderín. El banderín tiene las mismas características que la bandera, pero en lugar de un rectángulo, los precios se encuadran en un triángulo, ¿sí? Se forman dentro de triángulos. Suelen ser bastante más pequeños que una bandera y cumple con los mismos criterios. Banderines con inclinación bajista en tendencia alcista. En el siguiente gráfico vamos a mostrar un banderín bajista en el gráfico diario de la cotización del euro dólar y vamos a ver cómo se forma desde una tendencia bajista. ¿Mm? Esto es bajista. El precio viene de una fuerte tendencia alcista, ¿sí? Y empiezan a formarse este tipo de triángulos. Tenemos un toque a la resistencia, dos toques a la resistencia. Por supuesto, esto está en un gráfico diario, es una temporalidad muy grande, pero mientras más grande sea la temporalidad, siempre tenemos como resultado mayor fiabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mástil de esta formación? Bueno, el mástil claramente lo tenemos aquí, ¿sí? Entonces, toda la longitud de este mástil, de la bandera, va a ser toda la longitud que vamos a tener como proyección. ¿Mm? Proyección y objetivo, el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque es el recorrido que se toma para poder finalmente encontrar un soporte o un final dentro de esa tendencia. Bien, chicos. Fin por el día de hoy. Vamos a continuar con esta clasecita. Creo que ya la próxima ya la estaríamos terminando, ¿eh? Creo. Es una posibilidad.